Buenas a todos por ahí, ¿cómo están? Ey, buenas, Abel. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Un gustazo volver a hablar contigo después de ya un buen tiempo, ¿no? Totalmente, gracias por disponer de este tiempo, de tu tiempo y por ser de tanta bendición para tanta gente, hermano. Gracias a ti por invitarme. Es un honor de verdad Qué bueno, qué bueno. Sabes estar, que estar por aquí. ahora se va a ir conectando la gente, pero ¿cómo están llevando ahí la cuarentena? Me imagino que Em, guardados. claro, bueno, voy a empezar con, no sé si supiste que me mudé a México, ¿no? ¿Verdad? Ah, no sabía, no anoté esa parte. Sí, 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 porque vi que todo lo que publicaste era de Estados Unidos, pero está bien porque donde yo estaba en Estados Unidos y donde estoy ahora en México, en la Ciudad de México, es la misma Sí. hora. Es la misma Ah, hora. ok. Eh, Entonces no hay problema. sí, sí, el año pasado me mudé para acá para estar con mi Ajá. familia y justamente ahora ya estoy viviendo en la Ciudad de México, ya con nuevo estudio y todo. ¿En DF estás? Sí, así es. Ok, Eh, pues sí, hay personas que sí lo están tomando en serio, es como todo. Y luego claro, vas un poquito más a la orilla de la ciudad y la gente todo normal, más paseando, relajado, jugando. claro, Sí, sí, claro. pero sí, gracias a Dios, aquí estamos muy bien. ¿Cuánto hace que volviste de Estados Unidos? Que no sabía. Un año, Ah, un año, sí, tremendo. sí, sí, Claro, yo me decía que estabas en Wisconsin, Minnesota. Ah, en Wisconsin. Wisconsin, Ok, Wisconsin. ok. Bueno, qué bueno que no se notó entonces, porque, pero esa es la idea, esa es la idea, que la transición fuera agradable y todo, mantener todo en orden, ¿no? Claro. ¿Y estuviste Este, cuánto tiempo en Estados Unidos, Abel? en un total de 15 años en Estados Unidos. Wow, un Sí, montón, hermano. sí, iba y venía, entonces, Ok, y ahora dije, con todo esto, ya quise vivir aquí, claro. por lo menos por ahora. Y Eh, para conocer un poquito más tu historia, capaz que algunos la conocen ya, pero yo claro. tal vez no la conozco. Ujú. ¿Tú naciste ahí en México DF o eres de otra parte? Yo soy de Oaxaca, México, un estado que está más al sur del país. Ajá, Y pues mis papás fueron campesinos, ajá. indígenas Sí, sí, campesinos. Entonces, nací allá y como mis papás eran los pastores, sí, entonces por ahí es donde empecé a tomar el camino de la música, por querer aportar algo para la iglesia, porque cada vez que puedo dar este testimonio, siempre le digo a la gente que no había músicos, era un pueblo pequeño, no había tremendo. escuelas, no había nada, no había internet, ¿no? ¿Cómo Entonces, vivían, no? sí, sí, no había Abel Mendoza en YouTube. Tal cual, pero es tremendo. Ahora que yo me recuerdo un poco esto que me estás contando, está Sí, buenísimo que cuentes tu historia, de cómo naciste de muy pequeño y ahí en la iglesia. sí, sí. Sí, mi papá sabía como 6 acordes y me enseñó esos 6 acordes y de esos 6 acordes ya me fui guiando con los sonidos Tremendo. y me inventaba acordes para que sonara bien. Por si Aunque no no saben, existieran, lo inventabas. sí, 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 no sabía cómo se Tremendo, llamaban, tremendo. pero sonaban bien, entonces los usaba. Qué Eh, lindo. para los que no saben, empecé con la guitarra, una guitarra acústica de nylon, Mirá qué que, dato. que si van como un año atrás de mis fotos en Instagram, Sí, van a ver la guitarra porque todavía la conservo allá en Oaxaca. qué Entonces, lindo, por qué ahí hay una lindo. foto. Sí.
Y mira, tú estás tomando café y yo acá en Argentina nosotros tomamos mate. Sí, porque, a ver, salud. Salud, hermano. Y en Estados Unidos no lo conoce. Ahora es un poco más conocido, pero el mate piensan que es droga, pero es una infusión. Sí, Es sí lo como el llegué té. a sí lo llegué a probar con un guatemalteco. No sé si en Ah, mira, Guatemala, no sé si en Guatemala también toman mate o fue puede porque ser. lo trajo de Argentina, no me acuerdo, pero ya me gustó mucho el mate. Sí, sí, acá Sí. es como nuestra bebida de cabecera. Por ahí el Ah, muy café, en bien. Estados Unidos es el café, acá es el mate. Ahí la Sí. gente empieza a preguntar, pero la- Otro dato diga, curioso, dime, dime. otro dato curioso antes de que empecemos con lo técnico. Sí, eh, sí, ¿Se acuerdan que les dije que éramos campesinos y todo eso? sí. Pues lo que cultivábamos era café. Entonces, Wow, antes de producir tremendo. música, éramos productor de café. Se los dejo ahí como dato Y curioso. un dato, pero ahora entiendo por qué eres cafetero. O sea, Sí, te sí, gusta tanto el café. crecimos tomando café, entonces Claro. no se me quitó. Otro dato. Crecimos tomando café amargo, porque aquí antes, bueno, la mayoría de la gente, Eso es eh, bueno. la mayoría de la gente que conozco le echan crema o le echan leche O con azúcar, mucha azúcar, todo, azúcar, sí. todo. Pero desafortunadamente en nuestra familia, pues mi papá era diabético. Ajá, Entonces, entonces cero azúcar. cortábamos azúcar para todo. Y ahí empezó el amor al café amargo, que está muy de moda ahora. Entonces, Ah, con ese sistema, con con el eso es como Chemex el ahora, main stage del café. como el Office con Mainstage. Qué grande. Y Así es. aparte, si no le echas azúcar, leche y nada al café, el café se siente el grano, se siente el origen del grano en realidad. Sí, sí, es más auténtico. Disfrutas el sabor. Ahí está, que la gente Disfrutas el anote sabor. ahí. Técnicas para tomar café. Sí. Bueno, lo puedes hacer en tu canal, Abel. Un día nos No. muestras cómo tomar un buen café. Sí, Mira, sí. Ok. dime. No, no, les digo que sí, aprendimos todo el proceso sucio del café, pero lo interesante fue que no aprendí, yo era niño todavía, Claro, no nos profundizamos a lo que el café es ahora, cuando vas a una cafetería de especialidad, donde es sí. muy delicado todo, ahí estoy todavía estudiando todo eso, porque sí quisiera regresar al café Qué y bueno, ¿eh? pues, sí, queriendo regresar a eso, que me compré mi Chemex y ya más o menos voy aprendiendo, pero sí me sé todo el proceso de estar en el campo, Claro, cortar los granos, lavarlos, de quitar las cáscaras y todo eso. tremendo. Entonces, me encanta, me encanta. O sea que tú sales de Oaxaca ¿a qué edad? De tu ciudad. A los 18 años me fui a Estados Unidos. Solo. Eh, sí, tenía un hermano en Wisconsin, Ah, ok. precisamente. Pues ese era el único contacto, porque todo el mundo me pregunta, ¿cómo un oaxaqueño sale y va directito a Wisconsin, ¿no? Y Claro. fue por eso, Sí, sí, sí. porque con un familiar pues tienes dónde quedar, tienes que comer, en lo que uno consigue trabajo y todo eso, ¿no? Seguro. Entonces, estos fueron mis primeros años en Estados Pero ahí Unidos. ya está, ahí yo te habías encontrado con la guitarra ya, de pequeño. A los 12 años empecé a Ok. tocar la guitarra en la iglesia. En la iglesia Así y es. tocabas, eran pocos músicos. Nada más era yo. Nada más era yo. Mi papá cantaba y mis hermanas cantaban. Claro. No puedo cantar, yo no canto, Ah, pero ¿no? empecé a tocar, sí. Qué grande. Eh, puedo cantar entonado, pero no tengo voz de cantante, que es lo que quise decir. Tal Eh, vez uno siempre piensa que no tiene voz de cantante. no, pero yo Uno de verdad, mismo. no, pero yo de verdad que no, ¿eh? Eh, Bueno, pero ahora hay herramientas, Abel, no te preocupes. Con herramientas se Con, puede con, acomodar. con autotune, ¿no? Acomodamos todo, Abel. Sí, Eh, y, dime.
vieron mi entusiasmo, vieron que pues ya sonaba la guitarra en la iglesia, ¿no? Mis papás, con muy pocos recursos, a los 15 años me compraron un teclado, porque Muy sabía yo bien, lo que quería, sabía yo claro, lo que quería a los 15 años, y hicieron un esfuerzo y me compraron un teclado tremendo. que costó 4,000 pesos mexicanos. ¿Te Eh, acuerdas qué teclado era? Era un Yamaha PSR, el número, el modelo no me acuerdo, pero pues Sí, ya tenemos una idea de ya lo que era. sonaban bien esos teclados, Sí, eran de los que prendían luces cuando tocabas las teclas. pero tenía buen sonido. Tenía buen sonido y ya desde entonces ya empecé con mi intuición de diseñador porque Ajá, juntaba listo. yo dos pianos, un piano oscuro para los graves y un piano brilloso, creo que así lo llaman ellos, bright piano, Sí, el Yamaha, ¿no? sí, Para sí. los brillos, entonces la capa de los dos yo sentía que tenía más Punch. golpe, ¿no? Qué Sí, groso, qué sí, impresionante. Ya de ahí, de qué ahí, maestro, desde qué los 15 maestro. años. Y a los 18 dices, me voy a Estados Unidos, y ahí es cuando te vas a radicar allá y empiezas a investigar un poco más toda esta cuestión de la síntesis y todo. Uf, sí, ahí empieza todo, porque mi sueño siempre fue, yo sabía que quería la música, Sí, no sabía si de cantante, de compositor, de productor, de no sé qué, pero quería claro, estar en la industria, ¿no? sí, 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 Entonces, y lamentablemente estar en Oaxaca, en un pueblo indígena, no había sí, conexión con lo que estaba pasando en la música. claro. Íbamos a una pequeña ciudad que estaba a 2 horas, Ajá, donde comprábamos nuestros instrumentos, cuerdas, todo eso, y nos daban catálogos de Hermes Music, no sé si ajá. es conocido eso allá, y ahí me No. la pasaba, ahí es lo que, creo que la distribuidora más grande de México, creo. Ah, ok, ok. Y ahí ponían fotos de cantantes, artistas que usaban, y yo me la pasaba Sí. hojeando a los músicos de Luis Miguel, tipo así, Viendo instrumentos, viendo qué usaban. viendo Claro. específicamente el cork tritón. Uf, que en ese momento era Era el lo teclado máximo, soñado. era lo que yo soñaba, era lo que yo soñaba. Entonces Tremendo. dije, definitivamente desde el pueblo no podría yo alcanzar a comprar ese instrumento, Claro. tenía que hacer algo. Entonces pedí permiso, hice todo lo que pude, junté mi dinero para poder ir a Estados Unidos y a los 18 años me dieron el permiso, Sí. me voy a Estados Unidos y comencé a trabajar de lo que fuera. Ajá. Llegué a trabajar a Estados Unidos en restaurantes, ya sea cocinando, limpiando baños, lavando platos, recogiendo Todo. mesas. Es que no importa, cuando tienes un sueño, yo digo que ya me estoy saltando a dar consejos. No importa, no importa. Es que no importa lo que tienes que hacer mientras que sea un trabajo digno Sí. para conseguir ese sueño. Hay lo que yo he visto últimamente es que la gente no quiere sufrir. La Sí, sí. O gente, atravesar ese proceso, ¿no? sí, sí, pasaron años, todo lo mío, mucha gente lo ve como lo mío que fue como de la noche a la mañana. No fue así, fue un Y no fue así. proceso. Cuando voy a brincar tantito, nada más Sí. para dar un número. Desde que a los 12 años que descubrí mi pasión por la música, a que yo fuera lo que soy ahora, pasaron 17 años de picar piedra. Nadie me conoce, ni soy un músico talentoso. Yo siempre decía esto, la verdad no sé dónde voy a poder llegar, porque hay miles, Sí. En México hay miles o millones de músicos antes que yo para cualquier oportunidad que podría haber. Sí, Eh, sí. Hay músicos, miles de músicos más talentosos, más preparados que yo. Sin Ahora, embargo, ahora, eso hablando en México, ahora me fui a Estados Unidos, ahí todo el mundo sabe que allá más es todavía. 10 veces más difícil. Tal cual, tal 10 veces cual. más difícil, yo lo diría.
Sí, pero sí, sí. Pero bueno, sin embargo, Dios tenía ahí preparado algo especial. Dios tenía algo muy especial y empecé a trabajar. Y el primer teclado que me compré, porque no podía estar sin teclado, yo quería Claro, avanzar de alguna forma, fue un Roland FP o PF, fue un stage piano. sí. Eh, y, y rápido dije, no me bastaba eso, quiero algo más. Y en aquel entonces ya Ya podía yo, tocabas en la ujú, iglesia, ahí ya, tocabas también. tocaba en Ok. la iglesia, tocaba en la iglesia. Teníamos nuestro grupito, pero con el piano digital no podía hacer mucho. Yo ya venía escuchando la música, estoy hablando del 2003, ya 2004. Sí, Y ya Hilson, más o ya se menos, escuchaba todo eso sí, nuevo. sí. Entonces dije, necesito algo más. Ujú. Ahí empecé a buscar el tritón, me acordé del tritón y dije, no, ya no es el tritón, ya Ya era no era el lo que yo tenía en mente. sí, ya Por era, algo. ya era el motif. ¿Te acuerdas del motif? Sí, el primero. 2003 y 2004. No llegué a alcanzar el primero, sino la versión mejorada, el El ES6. ese, sí. Sí, Tremendo. y me la pasaba día y noche con ese teclado, me lo Uf. aprendí eh, y ya cargaba yo ese teclado. Sucede que mi papá se puso mal Ajá. estando aquí en México, entonces decidí regresarme a México y me traje el motif. Me Uf. traje el motif. Era como que Dios marcando mis Sí, pasos. sí, tus caminos. Ajá. ¿Y, y qué pasó? Mi papá falleció a los 7 meses cuando yo estaba aquí. Mirá. Entonces, tengo esa satisfacción de saber que mi padre se fue al cielo, Ujú. pero antes de eso, que yo lo cuidé cuando ya podía yo. Que pudiste estar con Entonces, él. sí, pude estar con él, disfrutarlo en sus últimos meses. eh, Como que Dios no se olvidó de nada que tenía todo planeado para mí. Tremendo, Estando tremendo. en Oaxaca, se me venía esos pensamientos negativos que yo decía. Yo ya estaba en Estados Unidos, yo ya Ajá, tenía toda la tecnología en aquel entonces, yo ya claro, estaba cerca de alcanzar mis sueños de ser músico, productor. ¿Por qué Dios me trae acá? ¿Por qué Dios me claro. trae otra vez al pueblo donde no había nada? ¿Y qué pasó? En Estados Unidos no alcancé ir a un estudio y aprender todo lo que yo Sí, quise. sí. Dios me trajo aquí, pero me acordé mucho del versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa. Tal cual. Pasó algo súper interesante. En nuestro pueblo llegaba un panadero, pero Sí, nunca habíamos platicado porque Abel, músico, un panadero, claro. no hay mucho, No hay mucho que pero hablar. ajá, no me interesaba hacer pan. Y un día me escucha, Sí. y un día me escucha tocar el motif. No, Dice, tú sabes que yo soy director de alabanza en mi iglesia y, no, tremendo. y tengo 10 canciones listas y estoy buscando a un productor. Tremendo. Era un cantante de a 3 horas de donde yo vivía, pero Sí, era justamente lo que Dios tenía para mí porque yo nunca había producido. Yo no me atrevería a buscar cantante y poner un precio claro. para empezar mi carrera. Sí, sí, sí. Él buscaba algo a su nivel y yo también. Entonces nos Sí, sí. encontramos ahí. ¿Y qué pasa? Le produje el disco. Yo encantado. Yo ya estaba viendo por dónde iba Dios. Qué bueno. Qué Entonces, tremenda historia. gracias a eso, ya a la hora de mezclar el disco, fuimos a un estudio, a una Sí, conexión que él tenía. sí. Esa fue mi primera vez de pisar un estudio de grabación. Y Y no de ser, pienses, de producirlo. ajá, Producir los temas, las canciones. sí. Y no pienses que un gran estudio, era una MacBook. No, Sí, sí. era una G5, era una antigua. Sí, las Apple viejas, sí. Sí. Monitores, interfaz de audio, pero ahí me dieron idea de cómo se podría armar un estudio.
Claro, viste cómo era el Ajá, hardware. ajá. Ahí como que mucha gente toma mal esto cuando dicen Dios me habló, pero es que nunca Dios me ha hablado así directamente, Claro, pero me te fue manda llevando, te pensamientos, fue me manda llevando por pensamientos lugares. y me lleva a lugares indicados. Entonces, Tremendo. yo sabía que tenía que regresar a Estados Unidos otra vez. Entonces, de ese viaje de estar con mi papá, me quedé 2 años aquí en México Ajá, porque también quise estar con mi mamá porque ok. eran momentos difíciles, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese tiempo produje el disco. No está en iTunes, no está en ningún lado, gracias a Dios. Bueno, pero después vamos a hablar por qué pasa eso, porque es así, son Sí, momentos de nuestra vida como músicos, como productores. y, me lanzo a Estados Unidos cuando pasaron 2 años. Sí, Y hice lo mismo, trabajar, trabajar, trabajar y comprar mi MacBook, comprar mi controlador MIDI, una interfaz de audio, unos monitores y empecé a estudiar día y noche. y ahí te armaste por primera vez tu estudio, Mi estudio lo armé por primera vez en el año 2009. 2009. Todavía no 2009. existía That Worship Sound, nada. No, No no. existía Yo, yo, nada de yo, eso. yo, ajá, tenía la idea de un sueño de estar en la industria musical y Sí. me preparé por todos los lados posibles. ¿Qué Eh, estudiaste en ese momento? ¿Qué estudié? Claro, porque tú dices, me preparé. ¿Qué empezaste a estudiar? Ajá, Sonido, ajá. grabación, Eh, síntesis. pues bueno, regreso tantito atrás que Sí, a los 15 años cuando me compraron el teclado, y también me pagaron mis papás, gracias, y mis hermanos, todos hicieron un esfuerzo en aquel entonces, me pagaron un curso básico de música, de piano. ajá, Entonces ahí aprendí un poquito de teoría, las claro. escalas mayores que son importantísimas, ¿no? Sí, sí, Entonces, armonía, un ya, poquito de ajá, todo. y escuchar música, pues ya traía yo un poquito de músico, ¿no? Sí, sí. A los 18 no, en el 2003, 2004, pues empecé más o menos a trabajar con el motif. Ajá. Cuando tú le vas picando a algo, no sabes qué significa, no sabes cuál es el término correcto, pero sabes qué hace, ¿no? Cada ¿Lo cosa. escuchas? Sí, sí, sí. Ahí aprendí un poquito sobre producción musical. Claro. Entonces, ya en el 2009, cuando regresé a Estados Unidos por segunda vez, ah, tomé un curso, encontré un conservatorio Sí. eh, que estaba allá cerca de donde yo vivo. Me costó muchísimo dinero porque era un conservatorio privado, tú tenías que Claro. pagar todo. Todo, Eh, todo. y tomé un curso. Todos los cursos que he tomado, interesantemente, han sido de a 3 meses. El curso de música, 3, 4 meses. Sí. Ahí tomé un curso de ingeniería de audio por tres Qué meses. bueno. Por Tremendo. 3 meses. Y ahí descubrí que mi maestro era un doctor en síntesis también. Dios, Impresionante. Dios ya me estaba llevando, Eso es tremendo. Dios me estaba llevando al camino correcto. Sí, sí. Entonces tomé un curso de síntesis y tomé un curso de producción musical, igual por 3 meses, que era lo que yo Ajá. podía pagar. Claro. Ahora, todo lo que ustedes ven ahora, yo ya tenía un poquito de preparación Claro. de todos lados, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, de música, de sonido, Sí, de síntesis. sí, sí. Sí. Y en el 2010, por ahí, un año después, 2011, la música, especialmente la música cristiana, que era donde yo Sí. le ponía más atención, El foco. empezó a hacer un cambio, empezó a hacer un Claro. cambio. Todo el mundo sabemos que en el año 2003, 2005, perdón, las bandas cristianas eran rock Bien, más punk, rockera, mucha guitarra. sí. Y en el 2009, 10, 11
hubo una transición de a poquito a más pianos, a más sintes, a sintetizadores y más todo. Sí, pads, y la necesidad que yo tenía como músico de iglesia local, claro. la banda escogía canciones para el domingo y, y ya vi que todo el peso caía sobre mí, que tenía que hacer los pianos, hacer los Los sintes, pads, los pads. las Entonces cuerdas. ya me ponía yo a estudiar más, Sí, porque cuando tomas un curso de síntesis, no aprendes todo ahí, aprendes nada más la teoría, la teoría, sí, sí, sí. pero la práctica es otra cosa. Sí, Encontrar ese sonido específico de Hilson, por decirlo así. claro, claro, buscar el Ajá. audio, Entonces proceso, el efecto. empecé a estudiar más cómo funciona esto. Año después, en el 2012 ya, yo ya tenía Mainstage. Algo interesante, compré Logic en el 2009, Sí. un paquete de donde venían todos los discos. Ah, Venían tres, porque, claro, el paquete que lo compras en una góndola, en sí, un sí, local. ajá. Venían tres softwares, pero ignoré dos porque nada más me interesaba Logic. Porque nadie hablaba de lo que En usaban los Mainstage. Sí. profesionales. Nadie hablaba de lo que usaban los profesionales en aquel entonces. Ahí venía Mainstage y otro programa para videos que se llamaba Compressor, algo así. Ah, Venía sí. Mainstage y lo tuve guardado por un año porque no sabía qué era. Pero en el Tremendo, 2000, tremendo. ajá, en el 2011, ya tocando en la iglesia, descubrí que era, empecé tocando con Logic en la iglesia Ajá. y ya leyendo más, ¿no? Sobre lo que hacía, lo que se podía ocupar para usar en vivo, para tocar en vivo, descubrí el main stage y otra vez a estudiarlo y ya armaba mi concierto, Ajá. un concierto diferente cada domingo. Eh, Ya tocabas consecuencias. no secuencias, Ah, pero todavía no. Ok. no, todavía no. Puros patches inventados por mí que ni siquiera sonaban como deberían de sonar. Pero eso me llevó a este mundo de sonido, de síntesis. Claro. Eh, ah, Empezaste a poner en práctica todo lo que habías aprendido de síntesis desde la sí, computadora, desde el sí, MacBook. sí. Eh, en el 2012, ¿no? Todo el 2012 me fue como práctica en mi iglesia. Claro. Y terminando 2012, me encontré con algo, un buen de conocimientos en música y tecnología. Ajá. Y me di cuenta que mis amigos músicos del área, cómo la batallaban porque solamente son músicos, Hmm. solamente son músicos, pero llegó un cambio en la música que tenías que saber un poquito de cómo funcionaba un compresor, algo que yo ya tenía porque estudié ingeniería de audio. Y Claro. tenías que saber cómo funcionaba un delay, un reverb. El músico tradicional Sí, sí. hasta No, ahí, no. Claro, hasta ahí tocaba su llega. instrumento y ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí dije yo, si yo con los recursos, con el inglés, estando en Estados Unidos, estoy batallando todavía. Sí estoy dando lo que puedo, pero estoy batallando. Sí. Cómo está la gente, nuestros hermanos de Latinoamérica, incluso nuestros hermanos latinos en Estados Unidos, Claro. ¿no? Claro. Entonces, ahí otra vez Dios hablándome, abre un canal de YouTube, enseña todo lo que has aprendido en este año, ¿no? Sí, sí, En, sí. en el 2013 empecé con YouTube dando tutoriales de cómo hacer todo esto y Que se intentar, llamaba Abel Mendoza, el canal. Sí, Abel como se llama Mendoza, ahora. Ok, sí, sí, sí. ok. Y interesantemente, nunca estudié formalmente, por decirlo así, y mucho menos nunca había enseñado jamás en mi vida. Sí, sí, que es otra cosa. Es otra cosa. Una cosa es saber hacer las cosas y es muy distinto saberlas enseñar, tener como la gracia de compartir.
sí, sí. cómo me costó empezar con YouTube, pero la gente, no sé, de alguna forma lo tomaba muy bien. Sí Sí, hubieron sí, comentarios negativos, pero la gente siempre lo tomó muy bien. Y fue como algo explosivo porque no había tutoriales de Mainstage en español. en No había, español, no aparte. había ninguno. Claro. Incluso en inglés eran contados. Sí, sí, sí. Era un usuario que descubría algo y hacía el tutorial, pero Ujú. no había un tutorial así como una serie desde Sí, sí, principio a fin. Empecé yo a hacer esto, fui el primer latino en hacerlo. sí, sí. Y Sí, sí, ahí, de hecho, yo te conocí ahí en el canal buscando cosas de Logic, terminé sí, cayendo en el canal sí, tuyo. pero no fue, la idea no fue, quiero hacer un negocio, quiero hacer Sí, sí, esto, quiero sí, hacer lo otro. No, yo seguía mi pasión, lo que Dios puso en mi corazón, el compartir lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y totalmente. toda esta aventura de ser músico, diseñador, empezó así, siempre como que Dios poniendo el siguiente escalón, porque yo no tenía ni idea. O sea, Sí, tu primer MacBook, ¿cuándo la tuviste? Tu primer Apple y eso. ajá, incluso mi primera computadora, nunca había usado computadora antes. Fue en el Uf. 2009. Fue en el O sea que 2009. tuviste que aprender informática también. También, también, también. Incluso hasta ahora, mucha gente piensa esto y va a sonar muy contradictivo. Yo no soy muy bueno con las computadoras. Yo hago las cosas que tengo que hacer hasta ahí nada Sí, más. sí, sí, sí. Pero yo no Bueno, sé. pero desarrollaste bien la utilidad que para lo que tú lo usas. O sea, Gracias a explotaste al Dios. máximo lo que tú necesitas de la computadora. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No hagas un tutorial de Excel. No, no, jamás. Yo tampoco podría hacerlo. Eh, sí, le entiendo a los DAWs, a los sintetizadores por naturaleza, porque un oscilador es un oscilador. Un LFO es un LFO, entonces, Fueron todos, sí. ajá, un track MIDI, un reverb, por eso les entiendo a las cosas, pero sí me enfoco mucho en lo musical, Claro. porque sí conozco a gente que conocen de computadoras y hablan en detalles a todo, ¿no? Y Sí, sí. yo hablo nada más lo que conozco. Y Entonces, aparte el hecho de tuyo de conocer cómo se genera el sonido desde un hardware, desde un ajá, sí, teclado, sí, te permitió sacarle un buen sonido al computador, a la computadora. Y exacto, eso exacto. es importantísimo. Sí, sí. Y mucha gente se pregunta, ¿no? Porque quieren brincar de la noche a la mañana a hacer eso. Y no, fueron años, es como empezar un nuevo instrumento. Claro, No tocas como un profesional de la noche a la mañana. Son horas de práctica y tu oído sí. se va desarrollando a través de las prácticas, ¿no? A través de los años. Entonces, así fueron mis inicios. Y cuando te metes en el diseño de sonidos, ¿en qué Ujú. momento armas That Worship Sound? Interesante pregunta. Eh, La gente, si quiere, perdón, Abel, si quiere la gente ir preguntando ahí en el signito de pregunta, porque hay preguntas que han hecho, pero se han quedado, sí, en el cielo ah, están ya esas preguntas, están a subiendo, ver, pero para pues, también responderle a la gente. sí, recuérdame de dónde dejamos la historia, pero Sí, vamos a contestar unas preguntas. Si tienes una pregunta ahí, porque me fui hasta atrás para ver sí, qué están estoy buscando preguntando. acá. Mm, Habían hecho un par al principio, sí, ya las vamos a encontrar. a Pero por eso es ver, mejor que hagan las preguntas ahí en el recuadrito y nos quedan ordenadas y les sí, vamos sí, respondiendo a todos. A todos, qué bueno verlos juntos, genios. Bueno, muchos saludos de la gente. Acá dice sí, Abel, ¿cómo puedo hacer que resalte el piano en Mainstage
que tenga más Ujú. peso, dice acá Jordan, pregunta. Yeah. Eh, yo lo que hago es, cuando estoy diseñando un piano, el piano es mi instrumento principal, como cuando el ingeniero de audio hace un sound check en el concierto en vivo, empiezan con el kick drum, que va a ser tu punto de partida y lo que te Ujú, va para saber cómo poner el bajo, cómo poner la guitarra. En mi caso, ya simplificando más las cosas, o ¿cómo se dice? Haciendo la cosa individualmente para mí, sí. empiezo con el piano. Entonces, para que el piano sobresalga, pues le bajo más al pad, le bajo más al synth, le bajo más a todo. Y, y, y si todavía no sobresale el piano, pues el compresor, jugar un poquito con el ataque, con el Ujú, release, eh, a lo mejor usar un poquito menos reverb, menos delay, un poquito menos de todo, ir limpiando un poquito ujú, o subir un poquito las frecuencias agudas, high frequencies, ujú. para que sobresalga. Entonces, Y eso, eso lo vas probando en vivo también, ¿no? Ves cómo responde en el escenario. sí, sí. Ahora, algo muy interesante, porque nadie habla de esto. Eh, el ingeniero de sonido tiene que ser tu mejor amigo. Tiene que ser tu mejor amigo Totalmente. porque tú puedes tener la mejor intención de sonar bien, pero si el ingeniero de sonido no sabe de tu intención, Claro. Queda ahí. tu, 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 tus sonidos no se traducen en la casa, en el auditorio, a como Ujú, tú tienes en mente. Una cosa que he visto, y no quiero generalizar porque hay ingenieros que son más profesionales en sonidos de teclados que yo, pero claro. hay ingenieros de sonidos y especialmente en iglesias locales, mi área, ¿no? Mi área. Sí, sí, sí. Hay personas de sonido que no tienen idea de un teclado, cómo debería de Sí, no, sonar. no tiene idea del Tiene, origen del sonido. o tiene una mínima idea de un teclado tradicional, pero el mundo ha cambiado, la música ha cambiado mucho y ya necesita saber más sobre nuestros sonidos. Entonces, lo que yo hacía, lo que yo hago es sentarme con el ingeniero una hora antes de cada vez que toco con bandas nuevas o ingenieros Sí, nuevos, explicarle más o menos o ponerle la música de como yo quiero sonar. Después lo llevo a mi estación de teclados, traigo mi audífono de estudio y le conecto al interfaz de audio que tengo conmigo sí. antes de que el audio vaya al Como para que sistema. escuche cómo suena en Ajá, realidad. cómo suena desde el generador de sonido, la computadora, desde tu teclado. Sí, Entonces le encargo, mira, esto es lo más grave que tengo. Mis graves son estos, mis agudos son estos, mis decibeles son estos, la compresión eh, es esta. la compresión, ajá, es esta. Tengo un límite de aquí. Eh, todos me conocen que uso el nano control, ¿verdad? Y tengo uh, Fader. este fader como volumen maestro de todos mis sonidos. Ajá. Entonces, cuando el volumen llegue acá, le digo, de aquí ya no va a haber más. De aquí ya no va a haber más. Sí, sí. Si no me escucho, el ingeniero es el encargado. Entonces, también hago esto de tener mi límite. ¿Por qué? Porque como músico en vivo nos da tentación de que si no nos escuchamos, ¿qué Sí, de hacemos? subirlo. ¿Qué hacemos? Seguimos Subimos, subiendo. subimos, Sí, sí, subimos, sí. subimos. Y es una batalla constante con el ingeniero. Claro. Entonces yo subo, el ingeniero baja o pone un compresor y pone un compresor agresivo para que no rebase yo y ya cambió el tono de mi sonido. Claro. Entonces, Totalmente. ese es un Hay que tip. hablar mucho Sí, sí, con el ingeniero y constantemente. Él tiene que saber eh,
cuáles son las lista de canciones de cada concierto, de cada servicio. Entonces, una buena comunicación con tu ingeniero de audio. Es Ese es mi clave. consejo. Tremendo, Abel, tremendo consejo. Acá preguntan, Alan pregunta, ¿qué técnicas usas para las canciones de adoración? Me siento estancado y siento que no suena bien mi piano. Hay que ver qué piano usa, o si es un Sí, virtual, o si es eh, un teclado. sí. Ahora, lo que yo he aprendido en este caso también es que hasta un buen sonido, un buen diseño puede sonar mal. Regreso a lo que dije hace rato, si el ingeniero Sí, sí, sí. no sabe tu intención, cómo deberías de sonar, eh, el edificio afecta el sonido, las bocinas afectan, la mezcladora afecta. Entonces, a lo mejor sí tienes un buen sonido si compraste el Claro. Worship Sound, Sí, pero, obviamente, ahí pero, suena todo. no, no es cierto. A lo mejor sí tienes un buen sonido, pero todos estos procesos donde pasan tus sonidos lo están destruyendo. Entonces, una vez más, comunicación con tu, con tu ingeniero de Ingeniero. sonido. Sí, sí. Entonces, lo otro que hago es eh, ir antes del ensayo, a lo mejor una hora antes, y familiarizarme con el El sonido, lugar. con el Ok. lugar, con las Sí. bocinas, y a No veces todos los también, sistemas de PA suenan igual. sí, y También. también a veces me quedo después del ensayo. ¿Por Ujú. qué? Porque me interesa mucho que mi piano suene bien, porque puede ser que en el estudio suene bien, en casa suene bien, con las bocinas, con los monitores que tenemos, porque son monitores de que tiene un rango de frecuencia amplia, pero las bocinas para en vivo reduce las frecuencias, no las produce bien Claro. todas. Entonces, nos toca muchas veces también ajustar un poquito ya estando en el lugar donde vamos a tocar. Ahí dice Alan que tiene un Roland XPS10. No conozco ese, o no me acuerdo, Debe pero ser el sí, XP10, que es uno de los ah, primeros sintes chicos de Roland. sí, XP10. Sí, eh, sí, sí, eso, familiarízate con la mezcladora que está en el lugar donde tocas, claro. las bocinas, todo. También investiga un poco, juega un poquito con el sonido, con el ecualizador en tu piano. Ujú. Ahí hay un ecualizador, a lo mejor hace falta un poquito de aire, como le llamo yo, un poquito de reverb, un poquito de reverb, un poquito de delay, a lo mejor no que suene rítmico, a lo mejor que suene más ambiental, porque Claro. muchas veces los instrumentos no suenan bien porque están demasiado secos. Entonces, tú sabes de esto muy bien porque eres ingeniero de mezcla. Y en el worship actual es mucha profundidad, con las Sí, reverb, sí, los delays, compresión, mucha compresión. así es, así Pero es. ese, como dices tú, Abel, es el audio actual, ha cambiado el audio en los últimos 10 Ha años. cambiado. Sí, Tiene que ver con esto, con el diálogo con los ingenieros, de saber que el pianista le está entregando un audio casi masterizado. sí, sí, Es sí eso, y es. súper importante. Gracias a todos los que se están conectando ahí. Isra, un gran abrazo. Yo tengo que decirte algo, Abel. Claro. Desde que tuve la oportunidad de empezar a usar tus paquetes, tus sonidos, Ajá. y tengo que decirlo públicamente, Abel siempre me ha apoyado como productor con sus sonidos y la verdad que una bendición tremenda. Tengo que decir que él solucionó un montón de tiempo en mi vida, porque yo soy de esas personas que necesita poner un sonido y que ya funcione, no trabajar en él para Claro, que funcione. claro. Entonces, todo lo que es sintes, worship moderno, contemporáneo,
música electrónica y todo, tus sonidos, Abel, me han facilitado, no solo a mí, a miles o millones de personas tal vez que no sabemos, y todos, yo creo que todos estamos tocando con tus sonidos, Abel, de verdad, te agradezco, No, eso es, yo te agradezco a ti. Es un honor poder escuchar esto. Muchas veces uno hace lo que uno puede, ¿no? En mi caso, yo puedo pensar que lo que hago me gusta, ¿no? Pero es muy distinto que a mí me guste que el usuario tenga esa misma sensación, claro, eh, sensación al usarlo, al ponerlo como en la batalla, ¿no? En sí, ponerlo sí, en una canción que estás produciendo. No hay algo más satisfactorio que escuchar eso. Y pues gracias tremendo. a Dios por todo. Es un honor que la gente encuentre mis creaciones y que son fáciles de usar y que Sí, sí. realmente sirvan, ¿no? ¿Cómo, Entonces, cómo retomamos con That Worship Sound? ¿En qué momento aparece That Worship Sound? ok, muy interesante. Por un año, pasé el 2013 haciendo tutoriales Sí, y yo feliz de la vida. Aún todavía no tenía yo intención de hacer un negocio, sí, sí. pero terminando 2013 me empezaban a, mira, nos escribe Eli Lecters. Hola, eh, me escribe, ya no nada más eh, los músicos locales veían mis tutoriales después de un Sí, año, después de un año, ya eran profesionales, ya eran claro, personas de nivel claro, y claro. incluso personas profesionales que no se dedican a la música como doctores, abogados, que tienen sus trabajos de Sí, lunes a sí, viernes y los domingos están tocando en la iglesia. Y ya no nada más era Latinoamérica, ya habíamos cruzado fronteras con el lado americano, con el lado sí, del sí, habla anglo. inglés. Ajá. Entonces, esta gente me decía, Abel, agradecemos mucho tu intención de regalar, de aportar cosas gratis y que la gente siga tus trabajos para crear los sonidos, pero habemos personas que no tenemos ese tiempo, que preferiríamos nada más llegar a un sitio y comprar lo que tú haces. Claro. ¿Cuándo, cuando Ahí te... uno, Sí. sí, cuando yo me iba a imaginar que la gente me iba a pedir pagar? Que vendas Sí, tus sí, sonidos, sí, básicamente. sí. Eso Tremendo. no pasa, eso no pasa. Eso Sí, sí. solamente lo hace Dios. Entonces, terminando el 2013, en octubre más o menos fue así. Y desde octubre hasta marzo de 2014, yo ya tenía mi paquete de sonidos Ajá, que yo usaba sí, de cada domingo, de donde yo agarraba mis sonidos para armar mi set list de cada sí, domingo. Entonces dije, oye, sí es cierto, es muy posible esto, pero sí, no, sí. pero no, voy a limpiar más los sonidos, los voy a perfeccionar A más, pulir, sí. a pulirlos y me tomé los 5 meses para crear Sensation 1 y hacerlos Oh, completar 50. qué paquete ese, hermoso. Y durante esos meses me puse a investigar cómo hacer un negocio en Estados Unidos, un negocio Claro, digital, un negocio digital. En el 2020 ya es muy común tener un negocio sí, sí, digital. pero Todo el mundo. En el 2013 no era tanto así. claro. A lo mejor, a Aparte de lo abrir mejor, un sitio web con hosting y todo sí. lo que significa eso, ¿no? A lo mejor no, si pensamos en el 2013, no son muchos años atrás que digamos, son 6 7 años, pero la tecnología ha avanzado muy rápido en estos Muchísimo. últimos, ajá. Y En en aquel realidad entonces era, estabas más cerca del 2010 que del 2020, entonces, sí, sí, sí. más para atrás. Entonces me puse a investigar cómo hacer un negocio, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo vender, cómo Sí, le sí, hago llegar a la gente.
yo soy primera generación de músico profesional en mi familia. Soy Claro. primera generación de ser emprendedor en mi familia. Y abrir un negocio que no fuera mi país, que Sí, no ¿no? Un hablara desafío. español, fue un desafío grande, pero por la gracia de Dios, mira, así como ahora estamos, Dios puso en mi camino personas claves que me Sí. ayudaron para dar ideas, Ujú. algunos más que otros, pero en un conjunto así me ayudaron para empezar mi negocio. Y empecé primero como Abel Mendoza Productions, porque Claro, la idea, sí, eh, yo, yo no soy o yo no era persona de planear mucho hacia el claro. futuro. Yo iba aprendiendo al paso, como decía yo, Dios iba poniendo escalón por escalón. No Ujú. veías 3 escalones por adelantado. Está bien, Entonces, está bien. hice un sitio web que se llamaba Abel Mendoza Productions. Todavía lo tengo. Que está así. Sí, sí. Y por 8 meses vendimos a través de ese sitio. Ajá. Y después se me vino esto en la mente. No quiero generalizar, no quiero ser Sí, racista, pero mucha gente ve un nombre latino y piensan, no puede estar bueno. sí, sí. No, Es no estás, latino. es un poco lo que sucede. No, no, no estás Sí, sí, generalizando, pero el sí, hombre latino como que no sí, concuerda con la calidad. sí, sí, sí. Entonces dije, quiero algo más universal, que la gente, que los latinos se sientan como en casa, pero Claro, también los de habla inglés, porque vi que era enfocado en latinos, pero nos empezaron a apoyar mucho la gente que no habla español. Gracias, tremendo. Emma Sound. Dice, comparto eso contigo. Lo de los latinos. Sí, sí, Somos, sí, somos muchos. sí. Entonces, en aquel entonces, una de las preguntas que me llegaban mucho por Jean Guitar dice, es marketing, básicamente. Exacto, exacto. Eh, las preguntas que me llegaban mucho era, Abel, ¿tienes este sonido? Me llegaba en los mensajes de Facebook, Instagram, Sí. correo electrónico, y en inglés era, Abel, do you have this worship sound or that worship sound? La Qué gente bueno. pidiendo, la gente pidiendo un sonido Ese sonido. específico, ese sonido, ajá. Claro. Entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo hago? Claro, yo hago ese sonido de adoración que la gente busca. Qué Porque genio. that worship sound en español se podría traducir ese sonido de adoración. Ese sonido. Sí, Tremendo. sonido específico, el sonido que está sonando ahora. Claro. Me esperé como un mes pensando en el nombre y gracias a Dios nadie lo tomó. Registramos Registraste claro. el sitio, registramos la marca, está registrada la marca ahora, That Worship Sound. Ahí yo tomé la decisión de, Tremendo. de, de cambiar de marca. Yo llevaba un año ya con Abel Mendoza Productions. Pero Sí, también la puse a pensar porque un año cuando vas iniciando es mucho tiempo. sí, sí, sí. Yo decía, es que la gente ya está familiarizada con Abel Mendoza Productions. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cambio de nombre? No van a saber quién soy, eh, Claro. problemas, ¿no? Y al mismo tiempo Dios dándome ideas como que vas empezando, un año Sí, no es sí. nada con lo que se viene. Qué bueno. Hicimos el cambio, creo que nos tomó 5 meses para cambiar todo, no me acuerdo muy bien, pero Sí, hicimos el cambio, pasamos todos los productos a ese sitio y Abel Mendoza sigue siendo como una marca, pero sí. la Worship Sound es La que ha tomado fuerza. nuestro sitio de distribución. Sí. Ahora tú Distribución. empiezas a vender primero tus sonidos ahí, Ajá, en That ajá. Worship Sound. Sí, Pero ¿en qué momento empiezas a unir todos los sonidos de todos los tecladistas de worship
de Estados Unidos o sí, de habla inglesa en ese claro, sitio también. claro. ¿Cómo pasa Eh, eso? Doy gracias a Dios de verdad que me puso haciendo la cosa correcta en el tiempo correcto. Sí, Porque en ese 2013, 2014, todo mundo, eh, más en Estados Unidos que en Latinoamérica, pero todo mundo hubo un despertar en, oye, hay que hacer sonidos, hay que abrir un mm, canal de YouTube, hay que vender sonidos. Pero yo ya tenía mis 10,000 seguidores en YouTube, yo ya tenía mi sitio web. Y sí, esta sí, ya estaba gente, andando. sí, y esta gente haciendo eso en sus iglesias, ¿no? En sus Claro. áreas, proveyendo sonidos, con un canal de YouTube con 10 suscriptores, sin website. Sí, sí, Entonces, sí, me empezaron a contactar cuando vieron que no es muy fácil tener una plataforma y tener tal cual. personas que confían en tu trabajo. Se dieron cuenta que no vendían por sus partes y llegaron a mí y empezaba yo a checar los productos, si están buenos y todo eso. Y ahí pues Dios me dio otro escalón. Sí, sí, Que That Worship Sound se convirtió en una plataforma donde la gente podía vender sus productos. sí, Entonces, comenzó por ahí, que increíble, tremendo. la gente vio lo que yo estaba haciendo, que ya tenía todo para nada más ya vender los sonidos y así empezaron a llegar personas. Tenemos productores, la mayoría son de Estados Unidos, tenemos uno en Canadá, tenemos dos en Inglaterra y Chris Rocha vende sus presets de guitarra con nosotros también. Dave Giraldo, Increíble. que ahora está en Sí, también. Colombia, sí, está haciendo un excelente trabajo. Tremendo, Sí, tremendo. Abel, entonces, ahora en una hora se corta el Instagram sí, porque ajá, dura una sola hora y claro, retomo ahí y la gente que se pueda enganchar. Pero antes que se nos corte, quiero ajá, leer un poco las preguntas que han hecho aquí para que nos perfecto, acordemos de responderlas después. claro, claro. Te tiro rápidamente algunas preguntas. ¿Cómo utilizas pedales como el Strymon Big Sky? Ujú. Otra, Abel, en Mainstage se puede tocar sintes con sidechain como al estilo de Future Bass. Otra, a la hora de armar sonidos, ¿qué nos recomendás para tener en cuenta para que suene bien? Ok, Otra, muy bien. eh, ¿cómo editar en Logic? Estoy siendo rebuscado o hago lo simple y edito en Mainstage. Otra más. ¿Y Ok, qué material recomiendas para aprender síntesis en español? Y la última, para saber editar bien en Mainstage es súper clave saber de síntesis. Bueno, esa es como el grupo de 6 preguntas que había ahí en las sí, preguntas, muy pero bien, antes que se nos cortara yo quería hacer eso porque después no íbamos a tener las preguntas para leerlas. claro, claro, Eh, si quieres empezar a responder y retomamos ahora cuando sí, se corte. sí. Eh, Contesto El primero Strymon, la lo de primera. Stripe. Realmente no he hecho la combinación todavía de digital y streaming. Conozco a Peter James, muy buen amigo mío, que sí usa la combinación. Lo que, lo que él hace un bus y saca el audio a main stage, perdón, de main Claro, stage al de Mainstage streamer. afuera. Y del streaming a main stage otra vez y ya salen los sonidos con todo. Yo no lo hago porque creo que es un poquito más trabajoso y la razón por la que compré los streamings es para estudiarlos, para conocer de Claro, sonido, cómo los produce, cómo puedo replicarlos en main stage usando a lo mejor con un plugins nativos shimmer. Sí, o usando los delays de Valhalla Delays bájala. y Valhalla Reverb. Tremendos, tremendos son. Entonces, en mi caso es eso, y para ser honesto, es nada más para estudiarlos, conocerlos. Claro. eh, ok, ¿qué más? La otra decía, Abel de Mainstage se puede tocar synth con sidechain como en Con estilo Future Bass. sidechain.
Eh, es un poquito. Gracias a todos por estar ahí. Les cuento que todas estas charlas del Instagram Live van a estar disponibles en el canal, así que les contaba a Abel que todas las charlas que yo estoy teniendo Sí, van a estar disponibles en el canal del estudio, que es Mark Baires Producciones, así que qué bueno va para. va a estar bueno ahí para anotarse todo. Claro, claro. Contestando de usar tipo sidechain, ¿no? Cintas tipo sidechain. Tienes que tener muy buena precisión al tocar con un clic Mm, para que suene, bien, porque si no, no va a estar sincronizado. Ahora, claro. Mainstage sí tiene un pequeño problema de sincronización cuando estás tocando con Ableton, con otros dos que no sincronizan muy bien. Entonces, sí se puede, pero no es muy seguro de que suene sincronizado. O sea, Eh, dentro del mismo ordenador, los dos a la vez ujú, corriendo, ujú. claro, se Sí, genera como una latencia ahí. claro, claro. Entonces, lo que recomendaría es que lo grabaran en Logic y que lo usaran como secuencia Mm. y tocar los sintes que no sean así como sidechain, como arpegiadores en vivo, porque sí, yo he visto que también es falta de precisión a veces cuando escuchas, perdón, y no suena muy sincronizado. Claro. Sí, Pero en realidad todo lo que es arpegiadores y eso conviene que esté en el multitrack, ¿no? Para que sí, esté sí, bien en sincro claro, y uno claro, tocar los pianos claro, o Hammond o lo que sea. sí, sí, Otra pregunta era, estoy tratando de recordarlas, los que ajá, quieran pueden preguntar ahí en el cuadrito de sí, preguntas. también. Decía si convenía programar en Mainstage o en Logic, decía uno de los chicos. Ok, yo diseño en Logic. Ok. El sonido tú lo diseñas primero en Logic. Lo diseño en Logic. eh, Cuando uso Mainstage es, por ejemplo, tengo 5 canciones para el domingo, Ajá. yo quiero que este tenga delay, yo quiero que este tenga reverb, así tanto, yo quiero que al presionar este botón se escuche un octavador, Sí. esas cosas, esas cosas sí los hago en Mainstage, pero los sonidos ya son creados en Logic. ¿Por qué? Porque Mainstage me gusta grabar en Logic un pedacito de la canción que, que estoy tratando de emular y Ah, ok. lo grabo, ¿por qué? Porque muchas veces de estar picando en el teclado, Sí. escuchamos el sonido de las teclas Ajá. junto, Sí. junto con el sonido que estamos creando. Y de alguna forma hay una sensación de que nos cambia el sonido. Escuchamos más Exacto. sonidos de tecla que el sonido de cinta real Real. y nos dejamos Sí. llevar y muchas veces no suena igual. Sí, sí, sí. Entonces en Logic diseño y grabo para que no haya ese, ese ruido de las teclas. Cuando programas un sonido de piano, por ejemplo, ¿lo haces en un controlador de peso pesado o en Sí, un controlador de peso liviano? pesado, pesado. Yo creo que el piano es uno de los sonidos más delicados que tienen que sonar bien y por eso siempre tengo mi teclado de tecla pesada. De hecho, diseño todo con la tecla pesada y para tocar algunos sintes, sí uso otro controlador pequeño que las teclas son más ligeras, pero piano siempre tiene que ser, según yo, siempre tienen que Sí, ser sí, con sí. teclas pesadas. Eh, que, Creo que se me fue algo. No Ibas a sé, decir algo. sí, iba a decir algo, pero, lo otro es también, nos emocionamos al tocar en tiempo real.
nos dejamos llevar por la melodía, nos emocionamos Sí, y sí. nos podemos, eh, nos miente el oído muchas veces, nos convence que ya suena bien. Eh, Sí, Mucha gente no me dejará mentir, es como cuando mezclas una canción también. Llevas sí. 5 horas mezclando, ya es de noche y ya Ya el está oído está perfecta, cansado. y ya suena perfecta la mezcla, pero porque el oído ya nos convenció. Está acostumbrado, sí, Ajá, sí. cierras la computadora y regresas al día siguiente y te das cuenta que nada que ver. La peor mezcla de tu vida es. Eso pasa con los sonidos individualmente también. Claro, Entonces, por eso prefiero yo grabar una parte y solamente me enfoco a moverle y escuchar y sí, moverle. Pero también no termino un sonido en un día por lo mismo, sí, sí. porque nuestro oído nos puede mentir. Entonces, los dejo que ya suenan bien y ya regreso en otro día Y lo pruebas de nuevo. con oído fresco y lo voy probando. Sí, tremendo ese proceso. Dice Antonio acá, Abel, ¿qué proceso utilizas para iniciar tu producción y cuáles son tus influencias o referencias para eso? Para producción en patches o porque yo no soy productor. Sí, yo le iba a preguntar eso, si era Sí, producción musical o producción de sí. sonidos. Ahí que nos Eh, aclare. ajá. Bueno, produzco muy poquito porque lo único que produzco son eh, los demos de mis patches, ¿no? Hago como 2, 3 canciones por Que son paquetito. tremendos, que son tremendos, o sea, eso ya es, ya te recibiste de productor, Abel, es un doctorado Muchas tienes. gracias, muchas gracias. No, no lo haces en Logic, ahí volví, Ya, ya. A ver. eso lo haces en Logic, todos esos demos de tus sonidos. Sí. Bueno, voy a hablar primero como diseñador, músico diseñador. Mis influencias empezaron por... antes yo no conocía a mucha gente, nada más, Ujú. ni siquiera me sabía el nombre de Julián Collazos. Estoy hablando de mucho antes. Sí, Yo solamente escuchaba la música, ¿no? De Marco Barrientos, ajá, porque, porque era el que también en Latinoamérica, el que empezó con un poquito de experimento claro. con los teclados.